noches, hermanos. Buenas noches. Es grato para mí, estoy lleno de gozo de poder estar de frente de ustedes. Primera vez aquí en Colombia, por la gracia de Dios. Saludos de los santos que están en la Iglesia Bautista El Salvador en Barranco, para ustedes. Espero que el tiempo aquí, entre nosotros, hermanos, podamos crecer mutuamente los unos con los otros. Podamos ser confortados y exhortados en las Escrituras y podamos también aprender de ustedes. No solamente hemos venido para dar, sino también para recibir de ustedes. Y el cuerpo de Cristo se edifica mutuamente. Están recibiendo mucho y recibimos también parte de su amor de ustedes, que es lo que nos hace estar confiados de que esto es la obra del Señor. Bien, el pastor estaba hablando acerca de la locura de la cruz, y en verdad, como han visto, es una locura. No es algo usual, no es un mensaje cuerdo para la mente humana. Eso no quiere decir que sea ilógico, es un mensaje que Dios, cuando llega a la mente del hombre, cuando llega al corazón del hombre, cuando transforma toda la vida del hombre, es un mensaje que le es tangible, que le es palpable, y ahora lo puede comprender como ustedes lo saben, como nosotros lo sabemos. Ya no es una locura para nosotros, sino que es un mensaje de salvación. Pero sabemos que para los que están afuera, ciertamente es una locura hasta que el Señor resplandezca en sus corazones la luz del Evangelio de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Bien, quiero tratar con ustedes un tema que en verdad debe de llenar de gozo y debe de llenar de consolación nuestros corazones. Es una de las doctrinas más preciosas o más hermosas que podemos encontrar en las Escrituras. Es la doctrina de la justificación. Es una de las doctrinas que creo yo que el creyente debe arraigarse y afirmarse más. Una de las doctrinas que nos ha hecho libres. Una de las doctrinas que al comprenderla nos ha dado luz, nos ha dado paz, nos ha dado reconciliación para con Dios. Si en las Escrituras nuestro gran Dios no hubiese puesto esta doctrina, hermanos, nuestra vida sería terrible. Tendríamos expectación de juicio y de ardor de fuego de parte del Señor. Pero gloria a Dios que Él ha puesto y ha dejado esta doctrina en las Escrituras, para que nosotros podamos estudiarlas, para que nosotros podamos comprenderlas, para que nosotros podamos meditar en ella. Así que para ello quisiera que me acompañen al libro de Romanos, capítulo 3. Romanos capítulo 3. Desde los versículos 23 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Oremos, hermanos. Padre nuestro, Señor que estás en los cielos, gracias, Padre, por tus Escrituras, Señor, por tu palabra, Padre. Te pedimos, Señor, que abras nuestro entendimiento y que nos des espíritu y sabiduría, de revelación en el conocimiento tuyo, para poder comprender esta gran verdad, Señor, que encontramos aquí. Alumbra, Señor, los ojos de nuestro entendimiento y danos, Señor, el poder comprender tu verdad. Te lo pedimos en Cristo, que todo sea hecho para la alabanza y la gloria de tu gracia. Amén. Bien, hermanos, tenemos enfrente de nosotros uno de los textos a los cuales los teólogos han llamado el texto central de las Escrituras, el texto, el pasaje por el cual todas las Escrituras giran. ¿Por qué? Porque este texto, hermanos, es la columna o ese pasaje
o esta doctrina es la columna central del cristianismo. Es el centro del cristianismo. El cristianismo gira en torno a la doctrina de la justificación por la fe. Y es esta doctrina, hermanos, que ocasionó un boom, si podríamos llamarlo así, en el siglo XVI con los reformadores. Hubo un texto en especial que al reformador Martín Lutero le ocasionó libertad. Aquel texto que dice, mas el justo por la fe vivirá. Este hombre que había vivido cautivo de su propia mente carnal, creyendo que él podía encontrar o hallar un favor de parte de Dios, ese hombre que se había sometido a los ritos y rituales religiosos más forzosos, aún llegando a flagelarse a sí mismo, encontré en este texto libertad. Mas el justo por la fe vivirá. Cuando el Señor le dio a entender esta verdad a ese hombre, su vida cambió completamente. Pudo hallar que hubo libertad en Cristo, no por lo que él era, como ya hemos visto y vamos a ver un poco de ello. Este hombre fue libertado por Cristo, no por lo que él era, no por lo que él hizo, no por ser mejor entendido, no por haber sido un monje católico, no, sino que hemos visto que todo lo que Dios ha hecho ha sido por su gracia. Y cuando él comprendió esto, el Señor alumbró sus ojos. El Señor lo quitó de aquella esclavitud, sumido en buscar gracia de Dios, favor de Dios, por medio de sus propios méritos. Y hermanos, esta gran doctrina también debe ser estudiada por nosotros. Toda la Escritura ha sido inspirada por Dios y toda la Escritura sirve para nuestra instrucción, sirve para nuestra enseñanza, sirve para nuestra consolación. Y esta doctrina en especial, hermanos, si cada día la vamos meditando, si cada día vamos pensando más en el sacrificio sustitutorio de Cristo, hermanos, vamos a dar más gloria a Dios por lo que Él hizo en Cristo. Todas las doctrinas que encontramos en la Escritura son necesarias para nuestro crecimiento espiritual, para el crecimiento del cuerpo de Cristo. Así como un cuerpo no solamente necesita de alguna de sus partes, sino necesita de todo, así el cuerpo de Cristo también necesita todas las doctrinas. Y cuando hablamos de la doctrina de la justificación, es la columna vertebral del cristianismo, de toda la historia, de las Escrituras y central en nuestras vidas. Así que, hermanos, vamos a ver un poco de esta apreciada doctrina. Pidamos al Señor que nos abra el entendimiento, que nos haga ver, hermanos, verdaderamente lo que es esto. Aquellos a los cuales el Señor ha salvado, o aquellos a los cuales el Señor nos ha salvado, esto nos va a generar un amor cada vez más grande por el Señor. Pero aquellos a los cuales, no sé si el Señor no habrá salvado, o aquellos a los cuales están aquí, a los cuales el Señor no ha obrado en su vida, esto le va a traer esperanza y salvación. Bien, comencemos por nuestro texto. El versículo 23 dice lo siguiente: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Bien, hermanos, a lo largo de todas las Escrituras encontramos algo central, que el Señor emite la siguiente palabra: no tendré por inocente al culpable. El Señor ha emitido esta palabra y Él dice, no voy a tener por inocente a ningún hombre que sea culpable. Y este texto nos dice, por cuanto todos pecaron. Por cuanto todos pecaron. Y hay una realidad que se ha hecho visible y que es palpable a toda la raza humana, la cual es una raza caída. ¿Cuál es esta realidad? Que cada uno de los hombres que ha pisado la tierra en toda la historia de la humanidad, que ha nacido de una manera natural de una mujer, es pecador. No se constituye en pecador cuando peca, sino que ya ha sido constituido en pecador. Y lo podemos ver desde los primeros hombres, desde nuestros padres, Adán y Eva. A ellos se les fue encomendado un mandato, se les dijo, no coman del tal árbol, porque el día que de él comieran, ciertamente morirán. El mandato fue una prohibición, no coman, porque van a morir. ¿Qué hicieron ellos?
desobedecieron. La mujer fue engañada y el hombre incurrió en transgresión. Cogieron del árbol y comieron, y con ello trajeron abajo a su posteridad, a toda la raza humana, es decir, cada uno de los hombres que vive después de Adán y Eva. Y esto fue evidente inmediatamente. ¿Por qué? Porque ellos comenzaron a, ¿qué hacer? A esconderse de la presencia de Dios. Se sintieron avergonzados por lo que hicieron, porque sabían que habían quebrantado el mandamiento de Dios. Y esto es evidente también para con sus descendientes. ¿Qué fue su hijo de Adán y Eva? ¿Qué hizo uno de ellos? Mató. Fue un asesino. ¿Qué pasó en el tiempo de Noé? ¿Cuántas personas fueron salvadas por agua? 8. ¿Y todo el resto? Murieron. ¿Qué pasó con la ciudad de Sodoma y Gomorra? Pereció bajo fuego y azufre, condenación del Señor. Una ciudad entregada al homosexualismo y al lesbianismo fue juzgada y castigada por Dios. Ningún hombre que haya nacido después de Adán y Eva es constituido justo o es inocente delante de Dios. Ninguno. Ninguno de ellos. Y miren, esto es interesante. ¿Por qué? Un hombre va a nuestro Señor Jesucristo y le dice, Señor, te voy a seguir, pero déjame primero hacer algo. Déjame ir y enterrar a mi padre, que ha muerto. ¿Cuál fue la respuesta de nuestro Señor? Deja que los muertos entierren a sus muertos. Pregunta, ¿el Señor está hablando de muertos en los dos casos espirituales? ¿Está hablando de muertos en los dos casos en físico? Está hablando de muerto, tanto espiritual como físico. Deja que los muertos espirituales entierren a sus muertos físicos. ¿Qué está diciendo el Señor acerca de los hombres? Que están muertos. ¿Se hacen muertos cuando pecan? Nacen muertos. Nacen muertos. Y de nuevo recalco, y esto quiero que lo comprendan y lo comprendamos muy bien, porque es muy esencial para la doctrina de la justificación. Nadie nace espiritualmente vivo. Nadie, absolutamente nadie. Nadie. ¿Qué dice el salmista David en el Salmo 51? En maldad he sido formado. ¿Y en pecado qué? En pecado me concibió mi madre. David reconoce que él había sido engendrado en pecado, que la concepción que se efectuó en el vientre de su madre, él desde ese momento ya era un pecador. Y como decía el pastor Martín hace un momento, esto es un shock para los psicólogos y para los humanistas, porque buscan halagar a los hombres. Sin embargo, la Escritura, sin embargo, Dios tiene un concepto muy diferente de los hombres, de lo que tenemos nosotros y de lo que tienen muchos hombres que se dicen ser de Dios. Dios les llama muertos. Y el mismo salmista, inspirado por Dios, dice que él había sido formado en pecado. Ahora, esto también, como se decía hace un momento, no escapa de los bebés, no escapa de los recién nacidos ni de los recién concebidos. ¿Quieren ver textos? Acompáñenme a Job, capítulo 25. Job, capítulo 25, versículo 4. Dice así la palabra del Señor. ¿Cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? ¿Cómo será limpio el que nace de mujer? Job está haciendo aquí una declaración y dice, ¿cómo va a ser limpio el que nace de mujer? Entonces, ¿qué está diciendo? Que el que nace de mujer, ¿qué es? Sucio. Tan simple como eso, que el que nace de mujer es sucio.
Esto ofende en verdad al orgullo del hombre. Esto ofende en verdad al humanismo. ¿Por qué? Porque trae abajo todo el concepto erróneo que nosotros tenemos del hombre. Y un poco más atrás, Job 15. Job 15, versículo 14. Dice lo siguiente. ¿Qué cosa es el hombre para que sea limpio? ¿Y para que se justifique quién? El nacido de mujer. Pregunto, ¿qué cosa es el hombre para que sea limpio? Nada. ¿Y para que se justifique el que es nacido de mujer? Nada, tampoco. ¿Qué está diciendo? Que el que es nacido de mujer tampoco se puede justificar. Eso quiere decir que es un injusto. Que es injusto. Y el texto que el pastor mencionaba, el Salmo 58.3. El Salmo 58.3. Cuando yo leí este salmo, a mí me quedó despejada las dudas de que desde la concepción el hombre es malo. ¿Qué dice el Salmo 58.3, hermanos? ¿Se apartaron de dónde los impíos? Desde la matriz. ¿Se descarriaron qué? ¿Haciendo qué? ¿O hablando qué? Mentiras. La matriz, el vientre. ¿Desde dónde se descarriaron los impíos? ¿Cómo es que el Señor le llama a los seres que están en la matriz? Impíos. ¿Bonita descripción del Señor? ¿Cómo es que los hombres hoy ven a los hombres? Bueno, ese hombre es bondadoso, tiene buenas cualidades, tiene un potencial, tiene poder para hacerlo, puede sacar el campeón que hay en él, y todo ese tipo de cosas que son psicología y evangelismo barato, burdo. ¿Cómo es que describe el Señor al hombre? Impío, desde la matriz. ¿Ven cómo es distinta la verdad de las Escrituras de Dios a la mentira que los hombres hoy propagan? ¿Por qué? Porque no se conoce quién es Dios. Se apartaron los impíos desde la matriz. Los malvados ya son malos desde que nacen, o desde antes que nacer. Desde que están en el vientre ya andan diciendo mentiras, dice el Señor. Dice el Señor. No hay excepción en los niños. Miren, y yo lo he podido comprobar esto. Hace unos meses hubo una niña en la congregación, llegaron con su familia. Y yo llegué de almorzar de mi casa. Y como yo toco el teclado, el piano, fui al teclado y había traído unas frutas de mi casa que me habían dado. Dejé mi plátano y mi manzana en el teclado. Y como siempre en la tarde en la congregación, los días domingos tenemos un momento de compartir, nos fuimos al compartir. Yo había dejado mi plátano y mi manzana allí en el teclado. Resulta que estábamos compartiendo y en un momento se aparece esta niña con un plátano en la boca. Yo lo vi y yo sabía que no era mío porque el mío estaba medio aplastado. El plátano cuando está aplastado se forma algo medio negrito. Yo lo vi y no, ese no es mío. Pero luego regresa esta niña con otro plátano en su boca y ¿qué resultaba? Que ese plátano sí estaba aplastado. ¿Ok? Yo no le dije nada, estaba allí su padre. Y luego esta niña se va por detrás y yo me paré y yo voy. Estaba en un ambiente apartado. Yo voy y la veo a la niña. Y le digo, ¿ese plátano de dónde lo has sacado? ¿Es tuyo? Y la niña con el plátano en la boca me miraba, como sabiendo lo que había hecho. Y sabía lo que había hecho, que ese plátano era suyo. Ese plátano no es tuyo, ¿no? Ese plátano es mío y te lo estás comiendo. Y la niña me miraba y sabía lo que había hecho. Y ya no seguía masticando el plátano, sino que lo había retenido en su boca. Y yo voy y ni mi manzana estaba.
Yo dije, bueno, voy a encontrar la manzana allí, aunque sea algo para comérmelo. No estaba. La niña se fue luego donde su papá y su papá la cargó. Y yo estaba sentado y yo la miraba así. No era mi intención el hecho de, yo no me iba a pelear por un plátano ni una manzana con la niña, sino el hacerle ver que había incurrido en un pecado, había robado. Y que era correcto que se sintiera así. Porque había hecho pecado, había pecado. No contra mí, sino contra el Señor. Y luego la niña estaba sentada en los pies de su padre y yo la veo que saca una manzana. Y se la comienza a comer. Y yo volteo y la miro así, con ojo, con cara de serio, y se queda con la manzana en la boca. Y yo le decía, diciéndole que había hecho mal. Y la niña agarraba la manzana y la miraba y le daba vueltas, y ya no la comía. Y luego se quedó dormida y echó la manzana al piso. ¿Qué está manifestando la niña? Está muerta espiritualmente, es impía, es pecadora. ¿Quién le enseñó a hacer eso? ¿Sus padres? ¿En qué están empeñados a enseñarle los padres a sus hijos? ¿A robar, a mentir, a delinquir? No. Entonces, ¿por qué lo hacen? Porque es propio de su naturaleza. Por cuanto todos pecaron y están apartados, no alcanzan la gloria de Dios. Hermanos, la condición del hombre es tal que no puede gozar ni ver la gloria de Dios. Es terrible. La condición del hombre, los niños. El Señor declara en Génesis que Él vio que la maldad de los hombres era mucha y que el designio del corazón de ellos era malo. ¿Desde cuándo? Desde su juventud. Esta palabra se puede traducir desde su niñez. Y vean cómo el hombre, mientras más va creciendo, su impiedad va avanzando. Mientras el hombre va adquiriendo más edad, el hombre va creciendo también en su iniquidad. ¿Por qué? Porque genera más hábitos pecaminosos. Son pecadores. Los niños y los adultos solamente necesitan un momento de libertad para dar rienda suelta a todo tipo de deseos pecaminosos. El hombre, si Dios no le pone freno, el hombre se va inmiscuido y se desliza bajo sus propios caminos pecaminosos. La naturaleza del hombre es así. Todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Y Job también dice que los hombres beben la iniquidad como agua. Así como el hombre necesita agua para saciar su sed, así el hombre necesita iniquidad para saciar sus deseos pecaminosos. Eso es lo que dice el Señor del hombre. Y hay un texto en Proverbios 4:16. Dice la Escritura, porque no duermen ellos si no han hecho mal, y pierden el sueño si no han hecho caer alguno. El impío no puede dormir si no ha pecado. El hombre malo no puede descansar si no ha hecho algún daño, si no ha hecho algún mal. Ese es el corazón del hombre. Esa es la naturaleza caída del hombre. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y de nuevo, aquí tenemos que dar la aclaración de esto. Hermanos, hoy en día en el círculo evangélico cristiano circula esta herejía. El hombre se constituye en pecador cuando peca. Pero no hay cosa más errada que esa. ¿Saben? Ese texto de Romanos 5:12, el verbo pecaron está en tiempo pasado. Como una acción que ya se hizo en el pasado.
Y el contexto, ¿sabe qué acción está indicando? El pecado de Adán. Entonces, ¿qué nos quiere decir ese texto? Que todos los hombres hemos pecado en Adán, sin excepción alguna. Desde los bebés hasta los más ancianos, todos nos encontramos en Adán. La muerte ha pasado a todos los hombres son pecadores. Toda aquella persona o todo ser vivo que muere es porque es pecador. ¿Los niños mueren? ¿Qué dice entonces eso? Que son pecadores. Pecadores. Los jóvenes mueren, los adultos mueren, los ancianos mueren, todos son pecadores. Ninguno se libra de ello. ¿Y quieren ver más descripción hermosa del Señor acerca del hombre? Romanos 1. Es muy curioso cómo el hombre se describe hoy en día a sí mismo y ver cómo es que Dios describe al hombre desde su perspectiva, la cual debe ser contada como única. Romanos 1:18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. El Señor se ha manifestado a todos los hombres a través de las cosas creadas. El salmista dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento la obra de sus manos. El Señor ha dado testimonio a cada uno de los hombres sobre toda la tierra de que Él existe. Pero ¿qué hacen los hombres? Detienen con injusticia esa verdad y no la quieren aceptar. Sigue diciendo Pablo, 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que hicieron que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Su corazón, que es necio, fue puesto más en tinieblas. Su corazón ya de por estar en tinieblas fue oscurecido más. Y es un juicio de parte de Dios, eso para con los hombres. 22. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que se deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Cuando Dios quita su gracia de un hombre restrictiva, el hombre comete todo este tipo de impiedades. ¿Qué hicieron? Deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¿Qué quiere decir esto? Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto, de nuevo, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, las lesbianas. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. El hombre que no tiene en cuenta a Dios, Dios lo entrega a este tipo de pasiones vergonzosas: la idolatría y el homosexualismo. Y sigue diciendo, de nuevo, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿qué hizo el Señor? Los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y aquí está la descripción de toda la raza humana, hermanos. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios. ¿Alguien ama a Dios? Todos aborrecen a Dios.
aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. ¿Ven la descripción que Dios hace de la humanidad? No es el pensamiento de un hombre, ni es el pensamiento de alguien que quiso ofender a la humanidad. No, es el pensamiento de Dios. ¿Es la palabra de Dios o no? ¿Qué dice 2 Timoteo 3:16? Toda la escritura, ¿qué es? Inspirada por Dios. Y dice que la escritura fue inspirada por los santos hombres de Dios, los cuales fueron llevados por el Espíritu Santo de Él. Estos hombres escribieron esto, no por su propia cuenta, no porque lo pensaron, sino que el Espíritu Santo los guió. Entonces lo que tenemos aquí es una descripción del Dios santo y justo de cada una de sus criaturas en la tierra. Y contra estos hombres es que se revela la justicia de Dios. La justicia de Dios. Cuando el Señor santo y justo mira a los moradores de la tierra, ve lo siguiente: suciedad, impiedad, manos derramadoras de sangre, hombres altivos. No ve ningún justo, ningún bueno. Todos son mentirosos, todos se han perdido, todos son inútiles. Y al observar esto dice: de ninguna manera tendré por inocente al culpable. Exaltaré mi justicia. Soy muy limpio de ojos. A cada uno daré según sus obras. No detendré mi mano de juzgar el pecado, de castigarlo. Me es abominable el justificar al impío y condenar al justo. Esta es la realidad del hombre, de cada uno de nosotros. Y ahora tú preguntarás: hermano, tú dijiste al principio que íbamos a hablar de la justificación, y lo que has hecho hasta ahora es mostrarnos la pecaminosidad del hombre. ¿Cómo es esto? Bueno, esta es la misma pregunta que se hizo Job. ¿Cómo se justificará el hombre para con Dios, delante de Dios? Hermanos, ¿por qué les traje a la luz esto? Para que resalte en nuestros corazones, para que vibre en nuestros corazones. ¿Cómo pues se va a justificar el hombre para con Dios? ¿Cómo? ¿Cómo nos podemos justificar delante de Dios cuando salimos a predicar el Evangelio y condenamos al hombre en su impiedad y su pecado y le revelamos el justo juicio de Dios? ¿Saben qué dicen los hombres en su mayoría? Ya entiendo. ¿Qué debo de hacer? ¿Qué hay? ¿Cómo puedo ser salvo? Y esa debe ser nuestra reacción, hermanos. Siempre que escuchemos el Evangelio, esa debe ser nuestra reacción. ¿Cómo el hombre puede ser justificado delante de Dios? ¿Cómo un impío puede ser limpiado? ¿Cómo el culpable puede ser declarado inocente? ¿Cómo? ¿Hay alguna forma? Nuestro texto, regresemos a Romanos. Pablo lo explica de una manera verdaderamente muy buena. Y lo hace primero de una manera negativa. Versículo 21 dice: pero ahora, aparte de la ley. Pablo dice que esta justificación es aparte de la ley. Es decir, no se obtiene por medio de la ley. Es sin ley. Romanos 3, 19 y 20 dice lo siguiente: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Hermanos, aquel hombre que quiere ser justificado delante de Dios por medio de las obras de la ley, está más que condenado. Porque ningún hombre puede ser justificado delante de Dios por medio de la ley.
Y esto lo dice a los que están bajo la ley. Y tú dirás, sí, pero esto es para los judíos. Pablo le está diciendo a los judíos porque ellos estaban bajo la ley. Sí, es cierto, pero la Escritura también habla de nosotros los gentiles. Romanos 2:14. Vean, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, hermanos. Los gentiles, es decir, nosotros, los que no somos del pueblo judío, también le tenemos la ley, nuestra conciencia. Y la conciencia nos dicta a cada momento que eso es lo que estamos haciendo es pecado. Y no podemos acallar nuestra conciencia, no la podemos. De ninguna forma podemos ser justificados por nuestras obras. La Escritura dice que todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Todas nuestras justicias son como un trapo de una menstruosa. Son así. Así Dios las ve. Y la Escritura también dice en Jeremías 2:22, que aunque nos lavemos con lejía y amontonemos jabón sobre nosotros, la mancha de nuestro pecado va a permanecer delante del Señor. Es decir, hermanos, podemos hacer las mejores obras que queramos. Los hombres pueden hacer las mejores obras de justicia en toda su vida, pero la mancha de su pecado va a permanecer delante del Señor. Ninguna de esas obras los puede librar del castigo de Dios. Y Jeremías también dice lo siguiente. El Señor produce esta pregunta y dice, ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así vosotros, estando habituados a hacer lo malo, ¿podréis hacer lo bueno? Un etíope es una persona de tez morena. Lo que el Señor está preguntando a los hombres es, ¿aquella persona de tez morena puede cambiar su piel? No. Hubo un hombre que lo quiso hacer, pero vean cómo acabó. No se puede. Y hace la otra pregunta. ¿Y el leopardo sus manchas? ¿Un leopardo puede quitarse sus manchas o borrarlas de sí? No. Y hace la pregunta al hombre, a nosotros. Así nosotros, estando habituados a hacer lo malo, ¿podemos hacer lo bueno? ¿Por qué a las otras dos decimos no y a esta no? ¿Por qué no podemos decir no también a esta? No podemos, de ninguna manera. Pregunto, ¿hay algo en nosotros que nos pueda recomendar a Dios? Mencióname algo que hay en ti que te pueda recomendar a Dios, que te pueda justificar delante de Dios. Algo, una sola cosa. ¿Hay algo o alguien en la tierra que haya existido de una manera natural, es decir, nació de una manera natural, de un hombre y una mujer? ¿Hay un hombre tal que se haya puesto en la tierra que pueda ser recomendado delante de Dios y que nunca haya pecado? Sí, Cristo, pero nuestro Señor fue concebido de una manera diferente. Hablando de hombres naturales. ¿Hay alguno sobre la tierra? Ninguno, hermanos. Entonces debe saltar de nuevo nuestra pregunta. ¿Cómo pues puede ser justificado el hombre delante de Dios? Extiendo la pregunta, ¿cómo? Correcto. Cristo es el mediador entre Dios y el hombre. Y aquí el texto en Romanos 3 nos lo presenta de una manera positiva. ¿Cómo es que el hombre puede ser justificado delante de Dios? Y una manera negativa, no lo puede hacer por sus propias buenas obras, porque no tiene ninguna. Un ejemplo. Yo tengo este vaso o esta botella. Esta agua está cristalina, está blanca. O hagamos de una manera más grande. Yo tengo un balde o un recipiente de agua cristalina muy grande aquí. ¿Qué pasa si yo le echo a ese balde un tinte, una gota de un tinte negro? Se pone turbia.
Y si le echo más turbia. Y si le echo todo el pomito, negra. Bien, ese balde de agua cristalina son nuestras buenas obras. Mientras que el tinte negro es la mancha de nuestro pecado. Por tanto, no hay buenas obras delante de Dios de ninguno de los hombres. Y peor aún, el agua debe ser por naturaleza negra, porque nosotros somos así por naturaleza. No hay nada en nosotros que nos pueda recomendar delante de Dios. Pero gloria a Dios que encontramos este texto aquí. De manera positiva, ¿cómo es que podemos ser justificados delante de Dios? Versículo 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. ¿Cómo es que el hombre es justificado delante de Dios? Por medio de la fe en Jesucristo. Pablo nos dice que esta justificación ya era testificada por los apóstoles, por los profetas en el Antiguo Testamento. Por la ley ya era testificada. Por eso la Escritura dice que Abraham fue justificado por Dios. Esta justificación ya era testificada desde antes, por medio de la fe. Ahora, la fe no nos justifica. La fe es el medio que Dios usa para justificarnos. Debemos de entender esto. No debemos de exaltar la fe. La fe es el medio que Dios usa. Así como la cañería nos trae agua, igualmente la fe es el medio que Dios usa. ¿Qué es lo que calma nuestra sed? ¿El agua o la cañería? El agua. ¿La cañería qué es? El medio. La fe es el medio que Dios usa con nosotros para ser justificados en Cristo Jesús. Ahora, vamos a entender esto más claramente. ¿Cómo es que hemos sido justificados? Sí, por medio de la fe. ¿Pero qué tuvo que hacer Dios para justificarnos? ¿De qué manera lo hizo? Versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. Siendo declarados justos, eso significa ser justificado, declarado justo. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. Aquí hay algo que humilla al hombre y que no le da ninguna pretensión. ¿La gracia qué es? Un regalo inmerecido de Dios, es un regalo gratuito. ¿Pero qué dice el texto? Gratuitamente por su gracia. Pablo, aquí inspirado por Dios, hace un énfasis. Escuchen, hombres, la justificación no tiene nada que ver con ustedes, sino es gratuitamente por la gracia de Dios. La gracia de Dios de por sí es un regalo gratuito. Un regalo, ¿yo tengo que hacer algo para recibir un regalo? No, es gratuito. La gracia de Dios es un regalo gratuito, pero Pablo hace un énfasis, gratuitamente por su gracia. No hay ninguna pretensión, ni ningún honor, ni ninguna gloria en el hombre. Es gratuitamente por la gracia de Dios. Doble énfasis, para que quede bien claro. Gratuitamente por el regalo gratuito de Dios. Gratuitamente por el regalo gratuito y merecido de Dios para con nosotros. Y voy a hacer unas preguntas aquí. ¿Tú te sentirías o glorificarías a Dios si la justificación tuviera que ver algo contigo? Hermanos, si la justificación tuviera que ver algo conmigo, se acabó. Gloria al Señor que toda esta obra tiene que ver solo y únicamente con Él. Porque si el Señor no lo hubiese hecho así, no hubiese sido gracia. Porque la gracia ya no sería gracia, sino sería un pago. Pero es por gracia. Es por fe para que sea por gracia. Es un regalo gratuito, hermanos. No tenemos que ver nada en esto. Y esto no nos debe de llevar a decir, uy, pero yo quería hacer esto, yo quise y eso. No, hermanos. No debe de haber ninguna pretensión en nosotros de querer obtener algún mérito en esta obra. Porque todo es gratuitamente por la gracia de Dios.
Y gloria al Señor que Él lo haya hecho así. Gloria a Dios por eso. Hoy en día el hombre da gloria al hombre porque él tomó una decisión. Pero hermanos, los que entendemos esta grandiosa doctrina, damos gloria a Dios porque no tuvo que ver nada con nosotros. Nada con nosotros. Es un regalo. Es un regalo de parte de Dios. Nosotros obsequiamos regalos. Y a veces no son lo que la otra persona espera, pero es un regalo. Uno recibe un regalo y dice, bueno, ¿qué se va a hacer? Pero lo recibes, es un regalo. Pero sabes que la gracia de Dios no es así. Tú no puedes decir, bueno, esperaba más. No, no es que esperabas más. Era lo único y lo necesario que era para ti. Era lo que necesitabas. Era lo que necesitábamos, la gracia de Dios. Y nos la dio, nos la concedió, no por nosotros, sino gratuitamente. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. ¿De qué manera? Mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿De qué manera efectuó esta obra el Señor? Tuvo que hacer una redención. ¿Qué es la redención? La redención es el pago de un rescate. Es pagar para liberar a otro. Así como los secuestradores, cuando apresan a alguien y lo mantienen allí, llaman a las personas para liberarlas y dan un monto, es el mismo ejemplo. La redención que es en ¿quién? En Cristo Jesús. ¿Cuál fue ese pago por ese rescate por nosotros? ¿Cuál fue el pago que el Dios el Padre efectuó para rescatarnos? Cristo Jesús. ¿Había algo más preciado que el Padre podía dar para nuestra redención? ¿Había algo más valioso en toda la tierra para que el Padre diera eso para nuestra redención? Dio a su amado Hijo. Él dice que en aquel tenía su complacencia y en Él tiene su complacencia. El más sublime de los hijos de los hombres, al cual Dios le dijo, siéntate a mi diestra. A ese dio el Padre como redención para nosotros, como rescate, para liberarnos de la esclavitud del pecado, para liberarnos de la condenación eterna, para liberarnos de una vida sin Dios. La redención fue pagada por Cristo Jesús. ¿Y qué hizo con Cristo Jesús el Padre? Versículo siguiente, versículo 25. A este Cristo Jesús, Dios lo puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Como propiciación. Dice, Dios puso como propiciación. Y esta palabra puso en el griego tiene que ver con exponer de una manera pública. Exponer delante de todos. ¿Y cómo lo expuso? En una cruz. Fue levantado en una cruz a la vista de todos los hombres. Así lo expuso Dios a su Hijo. No lo escondió. El pago del rescate no fue escondidas. Amén. Fue algo público, a la vista de los hombres. A la vista de los hombres. Y vamos a ver más adelante el propósito. Dios lo expuso a su amado Hijo a vituperio. A su amado Hijo, al sublime, a su ser amado, a quien Dios puso, lo expuso públicamente como propiciación. En el Antiguo Testamento se daban sacrificios de expiación por los pecados. Se mataba un cordero y se derramaba su sangre y se hacía libre de culpa a los hombres. Se le expiaba su pecado. La sangre era rociada sobre el propiciatorio. ¿Y saben qué era lo que esperaba el hombre si no era propiciado? ¿Saben qué iba a hacer Dios con los hombres culpables? ¿Quieren ver qué es lo que Dios iba a hacer? 3 pasajes.
Ezequiel 7. Hermanos, aquí hagamos dos cosas en estos textos. Miremos lo que Dios iba a hacer con nosotros y miremos lo que Dios hizo con su Hijo. Porque esto es la justificación. Porque esta es la propiciación que Dios hizo. Escuchen esto. Ezequiel 7, versículo 3. Ahora será el fin sobre ti, y enviaré sobre ti mi furor. El Señor hablando. Enviaré sobre ti mi furor, y te juzgaré según tus caminos, y pondré sobre ti todas tus abominaciones. Versículo 4. Y mi ojo no te perdonará, ni tendré misericordia. Antes pondré sobre ti tus caminos, y en medio de ti estarán tus abominaciones, y sabréis que yo soy Jehová. El Señor está diciendo al hombre impío, no voy a tener misericordia de ti, no te voy a perdonar, voy a coger tus abominaciones, las voy a poner sobre ti, y allí te voy a juzgar. Versículo 8. Ahora pronto derramaré mi ira sobre ti, y cumpliré en ti mi furor, y te juzgaré según tus caminos, y pondré sobre ti tus abominaciones. Y mi ojo no perdonará, ni tendré misericordia. Según tus caminos pondré sobre ti, y en medio de ti estarán tus abominaciones. Y sabréis que yo, Jehová, soy el que castiga. ¿Qué va a hacer el Señor? Va a castigar. ¿Qué cosa? ¿En quién? Nosotros. Va a coger nuestras abominaciones, nuestros pecados, y lo va a castigar allí. ¿Cómo? ¿Con misericordia, con amor? Sin misericordia. No va a perdonar. Es justo. Es justo. Va a exaltar su justicia. Va a exaltar su amor también, porque Él se ama a sí mismo, por lo tanto no puede ser nadie injusto. Capítulo 8 de Ezequiel, versículo 18. Pues también yo procederé con furor, no perdonará mi ojo, ni tendré misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré. No voy a tener misericordia, los voy a castigar, no les voy a perdonar. Gritarán a mis oídos, pero no los voy a oír, dice el Señor, Dios Todopoderoso. Terrible el castigo sobre los pecadores, terrible la ira de Dios sobre nosotros. Y saben que hay un texto aún mayor, Nahum. El libro de Nahum, uno de los profetas menores, como se le ha denominado. Nahum, capítulo 1, versículo 3. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Jehová marcha en el torbellino. ¿Qué hace un torbellino a su pasar? Destruye. Él amenaza al mar y lo hace secar, y angosta todos los ríos. Basán fue destruido, y el Carmelo y la flor del Líbano fue destruida. Los montes tiemblan delante del Señor, dice la Escritura, y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia, y el mundo y todos los que en él habitan. La ira de Dios, a la ira de Dios tiembla la tierra, dice Jeremías 10:10. Versículo 6. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? ¿Quién? Nadie. Su ira es derramada como fuego, y por él se hienden las peñas.
Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia y conoce los que en él confía. Pero, más, con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios. ¿Quiénes son sus adversarios? Todos los hombres. Adversario, enemigo. Todos los hombres son enemigos de Dios. ¿Qué pensáis contra Jehová? Él hará consumación. No tomará venganza 2 veces de sus enemigos. Escuchen esto. No tomará venganza 2 veces de sus enemigos. ¿Qué está diciendo el Señor? Que con una sola vez los destruye. Los acaba. Aunque sean como espinos entretejidos y estén empapados en su embriaguez, serán consumidos como hojarasca completamente seca. ¿Cómo es que pisas a una hoja seca? No solamente la pisas y se tritura y se deshace. El Señor está diciendo eso, que va a hacer con los impíos esto. La ira de Dios. ¿Saben qué pasó? He aquí lo grandioso del Evangelio. He aquí lo hermoso de la justificación. Que Cristo es la propiciación por nuestros pecados. ¿Leyeron, escucharon los textos? ¿Sí o no? Hermanos, todo ello cayó sobre Cristo. Cada una de las cosas que hemos leído que Dios iba a hacer con el pecador, Dios la hizo con su amado Hijo. Íbamos a ser destruidos y el Señor iba a poner nuestras abominaciones sobre nosotros y nos iba a castigar y no iba a tener misericordia de nosotros. Su ojo no nos iba a perdonar, nos iba a pisar como hoja seca, no iba a tomar venganza 2 veces de nosotros. Sin embargo, el Señor, por su misericordia, cargó esto en su amado Hijo. ¿No es hermosa esta doctrina? ¿No es grandioso que el Dios de la gloria haya cargado mis pecados en el Cordero Santo y sin mancha? ¿No es extraordinario que el Dios Santo, que el juez justo de todo el universo haya quitado mi inmundicia, se la haya imputado a Cristo, la haya castigado allí y ahora que haga, me ponga la justicia de Cristo a mi cuenta? ¿No es una buena noticia que el impío puede escuchar, que pueda ser justificado por Cristo? ¿Necesitamos escuchar algo más para dar gloria a Dios? ¿Necesitamos estar bien con nosotros para glorificar a Dios por lo que Él hizo en Cristo Jesús por nosotros? No, hermanos. Cristo exhibió públicamente, se exhibió a sí mismo. Él puso su vida. Yo doy mi vida de mí mismo, dice el Señor. Nadie me la quita. No tuvo temor. Cuando Él estaba orando en el Getsemaní, dijo, Padre, si es posible, aparta de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Saben qué contenía esa copa? La ira de Dios. Fuego abrasador, fuego consumidor, iba a caer sobre Cristo. Y oró 3 veces, muy angustiado, dice Él, y sudaba grandes gotas de sangre. Él sabía lo que significaba la ira de Dios, porque Él era Dios. Él sabía a lo que se enfrentaba. Que su Padre iba a derramar su justo juicio sobre Él. Y eso es lo que hizo su Padre. Derramó toda su ira, toda su justa y santa indignación sobre su Hijo. Y hay unas palabras, hermanos, que ningún hombre sobre la tierra va a poder explicar nunca jamás. Las palabras que dice nuestro Señor. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La mente humana
sobre la tierra que pueda explicar tal texto. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Padre había desamparado a su Hijo. Estaba derramando su justa indignación sobre él, su justicia. Eso es que Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Pero hermanos, no queda en la cruz, no queda en la muerte de Cristo. Pablo dice en 1 Corintios 15 que si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe, hermanos. Y hay una palabra que el Señor pronuncia en la cruz y que debe de resonar en nuestros oídos. Consumado es. Hermanos, ¿saben qué significa eso? Que el Hijo Santo de Dios quitó la copa de la ira de nuestras bocas y Él la bebió. La ira de Dios que tú y yo estábamos a punto de beber, nos la quitó y Él la apuró, la bebió completamente. Y no quedó ninguna gota allí en esa copa. Toda la ira de Dios Él la recibió. Por eso pudo decir estas palabras de victoria: consumado es. Todo está pagado. No necesitan hacer nada. Yo he consumado la ira de Dios, dice Cristo. Yo le he satisfecho. Yo he saciado la justicia del Dios justo por los pecadores. Consumado es. Ha sido saciada, ha sido satisfecha. Consumado es. Y como les dije, no queda allí, porque nuestro Señor resucitó. El Evangelio dice esto, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó de entre los muertos al tercer día conforme a las Escrituras. Hermanos, Cristo resucitó. Y Romanos 4:25 dice que Cristo resucitó para nuestra justificación. La obra de Cristo es completa. Desde que Él nació hasta que Él fue exaltado hasta lo sumo, Cristo es exaltado. Y esa obra perfecta se nos imputa a nosotros. Nos es contada como nuestra. No hicimos nada, pero el Señor nos las toma como si fuese nuestra. Nos las imputa por medio de la fe. Y saben que la fe no es algo que nosotros producimos. La fe es un don de Dios. Todo proviene de Dios, del Padre de las luces. Todo don perfecto proviene de Él. Y la fe es un don. Hermanos, si tú y yo hemos creído en Cristo, no es porque somos mejores que los que están afuera. Dios nos dio ese don de la fe para creer en el Cristo crucificado y resucitado. Y si hemos creído por medio de ese don, el Cristo crucificado nos ha sido hecho por Dios justificación, santificación, redención y sabiduría de Dios. Nos ha imputado su justicia. Somos contados como justos delante de Él. Miren, si un hombre viniera a mí, un ejemplo, porque no es algo real, y viene a mí y me dice: Junior, estoy endeudado, tengo una deuda de 10,000 millones de dólares con el banco, y no puedo pagarla, no sé cómo pagarla, no sé qué voy a hacer, me van a enjuiciar y me van a mandar a la cárcel por mi deuda. Y yo le digo: ¿sabes qué, hombre? Toma 10,000 millones de dólares para que pagues tu cuenta al banco. Pero espérate, no solamente eso, sino toma 100,000 millones de dólares y ponlas a tu cuenta. Le estoy anulando, ¿qué? Su deuda. Pero no solamente eso, sino lo estoy añadiendo para Él. Dios cogió nuestro pecado, lo condenó en Cristo, lo castigó allí
no solamente nos condena, nos perdona la deuda, sino que la justicia perfecta de su amado Hijo nos la pone a nosotros. Y ahora delante de Dios ya no nos vemos más como Junior, como Juan, como Pedro, no. Nos vemos como Cristo. Estamos revestidos de la justicia de Cristo. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. Hermanos, si nosotros nos podemos acercar hoy a Dios, no es por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo. Si hoy, hermanos, nosotros podemos orar a Dios y decirle, Padre, no es porque nosotros hayamos hecho algo, lo hayamos producido, sino porque Cristo nos lo dio. La gracia de Dios ha venido sobre nuestras vidas. Y Dios lo puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Cristo derramó toda su sangre, toda su vida, la derramó, la dio, toda su vida. No solamente el líquido rojo, la sangre significaba la vida. Cristo dio su vida, hermanos, y es la vida de Cristo la cual se nos da. Estamos vivos en Cristo, estamos unidos a Él por medio de la fe. Y ahora, hermanos, ¿con qué propósito Dios hace esto? ¿Qué dice nuestro texto 25? Para manifestar su justicia. Para manifestar su justicia. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios hace esto para su gloria. Ayer veíamos un texto de Isaías, que Él es el que perdona nuestras rebeliones por amor de ustedes, porque ustedes son buenos. ¿Y por qué han pecado menos? Por amor a sí mismo. Y Dios ha hecho esta obra de justificación, ¿para qué? Para manifestar su justicia, hermanos. Si Dios no lo hubiese hecho así, no hubiese habido forma de poder justificar al impío. Si Dios no hace las cosas para su gloria, todo es vano. No sirve. Ha manifestado su justicia en Cristo, de que Él va a perdonar al impío. Para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. A causa de haber pasado en su paciencia, su longanimidad, los pecados pasados. Es decir, todos aquellos cometidos en el periodo antes que Cristo venga. Todos aquellos hombres de Dios que fueron salvados por Dios en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, fueron salvados por medio de la fe. Dios, en su paciencia, retuvo esos pecados y en un momento en la historia los castigó en Cristo. Miren, todos conocemos la historia de David, ¿o no? ¿Qué hizo David? Pecó. ¿Qué hizo? Mintió, adulteró y mató. ¿Qué estipulaba la ley para ese hombre? La muerte, que muera. ¿Era justo o no? Era justo. Y ese hombre sabía que la ley le decía que tenía que morir. ¿Ustedes se imaginan cómo se debe de haber sentido ese hombre? Él sabía que había matado, él sabía que había mentido, él sabía que había adulterado. Y él ha de haber estado angustiado. Él dice en su salmo que se consumía mientras no confesaba su pecado. Él sabía que merecía la muerte. Pero un día viene un profeta, Natán, y le dice, tu pecado ha sido remitido, no morirás. ¿A qué debe haber sonado esto en los oídos de David? Tu pecado ha sido remitido, no morirás. Espérate, profeta. Yo he matado,
yo he mentido, yo he adulterado, yo he quebrantado la ley de Dios, yo he preferido una mujer antes que a Dios, yo he deshonrado a mis padres porque mi familia ahora se va a ver deshonrada por lo que yo he hecho. He quebrantado los mandamientos de Dios y tú me dices que mi pecado ha sido remitido, que no voy a morir. Sí, eso es lo que le dijo el profeta Natán. ¿A qué sonó esto en sus oídos? A evangelio, a justificación. Dios pasó por alto en su paciencia el pecado de David, pero no lo olvidó, no lo borró, no lo metió debajo de la alfombra, ni lo tiró al fondo del mar sin haberlo castigado, porque Cristo lo pagó. Cristo lo pagó. No era injusto que David no muriera, porque Dios había determinado que su amado Hijo iba a morir por estos pecados. Los pecados pasados de todos esos hombres fueron justificados en Cristo. Ninguno de ellos fue salvado por medio de la ley. Todos los hombres en el Antiguo Testamento se salvaron mirando al Mesías, mirando la promesa de un Salvador. Ahora, no solamente en el tiempo pasado, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. En este tiempo, hermanos, el Señor manifiesta su justicia para con nosotros también, de que en Cristo ha condenado mis pecados y me ha liberado de su ira. Hermanos, lo peor de la condenación es estar sin Dios. ¿Cómo es que describen los salmos? ¿Cómo es que describen los salmistas su amor para con Dios? No hay para mí bien fuera de ti. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Los salmistas tenían a Dios como su único bien, como su bien preciado. Por tanto, el no tener a Dios era terrible, era lo peor. Y eso es la condenación, no tener a Dios, no tener el sumo bien para el hombre. Hermanos, el justo ha sido puesto por nosotros para que nosotros podamos ser acercados a Dios y podamos tener esa comunión. Para poder tener esa relación, Cristo llegó a ser tratado como pecador por nosotros. Dios ha manifestado su justicia para con nosotros también, en que condenó nuestros pecados en Cristo. ¿Con qué propósito? A fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Proverbios 17:11 dice: el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Aquel que justifica al impío lo libera, y aquel que condena al justo son una abominación para el Señor. ¿Y cuánto más el Señor? ¿Cuánto más el juez? ¿Puede el juez dejar a un culpable libre? No. Pero el Señor en Cristo Jesús, quien se dio a sí mismo, ahora puede ser el justo, el que justifica al que es de la fe en Jesús. Hemos puesto nuestra fe en Jesús. Hemos puesto ese don que Dios nos ha dado en Cristo Jesús, en la propiciación que Él ha hecho. Si es así, hermanos, hemos sido justificados. Nuestros pecados han sido remitidos. No vamos a perecer. Y Pablo concluye de una manera espléndida. Dice: ¿dónde pues está la jactancia? Pregunta: hombre, ¿dónde está tu orgullo? ¿De qué te puedes jactar? ¿De qué te puedes enorgullecer? ¿Dios lo hizo por ti? ¿Dios lo hizo algo por nosotros? ¿Dios lo hizo porque vio que nosotros lo íbamos a escoger a Él? ¿Dios lo hizo porque vio en el futuro que Junior iba a creer en Él? ¿Dios lo hizo porque yo era más bueno que los demás? No, hermanos, ¿dónde está la jactancia?
Pablo responde, queda excluida. No hay jactancia alguna en nosotros, porque Dios lo hizo para manifestar su justicia, para manifestar su gloria. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. No lo hizo por nosotros, hermanos, lo hizo por amor a sí mismo. No lo hizo por el hombre, sino por amor a su gloria. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Hermanos, esta obra de la justificación debe de resonar cada día en nuestros oídos. Debe de ser proclamada a todos los hombres de que Cristo Jesús ha sido hecho propiciación por los pecadores y que todo aquel que confíe en Él, que ponga su confianza en Él, va a ser justificado delante de Dios. Pero ojo, debemos de decir que aquel que confía en Cristo como su único y suficiente Salvador, no fue porque Él lo hizo, sino porque Dios lo trajo a Él, porque Dios le dio ese don para creer en su amado Hijo. Quisiera terminar con algunas aplicaciones. La doctrina de la justificación por la fe es un motor para nuestra gratitud. Miremos cómo éramos antes. Yo no necesito refregar los pecados de cada uno en sus rostros, porque cada uno se conoce. Cada uno de nosotros nos conocemos. Examinémonos cómo éramos antes. Y pregunto, ¿Dios hizo eso por nosotros? No. Dios lo hizo por amor a su nombre, por amor a su gloria, por amor a su Hijo, para la gloria del Espíritu Santo. Él lo hizo por esa razón. Y eso nos debe llenar de gozo, porque Dios lo hizo así. ¿Saben qué? Todas las cosas que Dios hace, las hace de la mejor manera y con los mejores medios, con los mejores propósitos. Es decir, Dios hizo la obra de la justificación por medio de su amado Hijo y nos las imputa con el propósito de ser para su gloria. Esa es la mejor manera. No había otra manera de que Dios lo pudiera hacer. Era la mejor manera, no era un plan B, era el plan eterno de Dios. Era la mejor manera en que Él lo podía hacer. No había otra. Es un plan sabio y eso nos debe de llevar a alabar y amar cada día más a Dios. La doctrina de la justificación por la fe es un motor para nuestra confianza. Si Dios nos ha dado a su Hijo por nuestra propiciación, ¿cómo no nos dará también juntamente con Él todas las cosas? Justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios. Aquel que ha sido justificado por Dios sabe que se puede presentar delante de su Padre por los méritos de Cristo. ¿Cómo es que oramos, hermanos? ¿En nuestro nombre o en el nombre de Cristo? ¿Cómo es que vamos al Padre? ¿En nuestros méritos o en los méritos de Cristo? Si en algún momento llega la pretensión de presentarnos delante de Dios por lo que nosotros somos, examinémonos. Porque debemos presentarnos delante de Dios por lo que Cristo hizo. Hermanos, hemos sido justificados no por ser santos, sino para ser santos y sin mancha delante de Él. Eso se debe reflejar en nuestras vidas. Debemos de conformarnos al carácter de Cristo. Hermanos, crezcamos en esta preciada doctrina. Es la doctrina más atacada hoy en día. Es la más malentendida entre los hombres. ¿Por qué? Porque tuerce su orgullo, los humilla y los trae abajo. Y saben que, hermanos, gloria a Dios porque nos humilla, porque nos hace ver que es para su gloria, no por nosotros. El Salmo dice, no a nosotros, oh Dios, sino a tu nombre sea dada la gloria. Y miren, ¿qué conocía el salmista de las Escrituras? El Antiguo Testamento, los 5 primeros libros, el Pentateuco. Y él sabía que toda la gloria era de Dios.
Y sin embargo, hoy en día los hombres pretenden llevarse gloria, teniendo la revelación completa de Dios. Hermanos, tenemos las Escrituras y son suficientes para nuestras vidas y debemos de conformarnos a ellas y decir como el salmista: Señor, no a nosotros, a tu nombre, Padre, sea dada la gloria, porque tú hiciste así y no hay mejor forma de haberlo hecho. Oremos, hermanos. Padre nuestro, Señor, tú reinas, Señor, en tu trono alto y sublime. Y Padre, no nos podríamos acercar, Señor, a ti si no tuviésemos una justicia mayor. Pero Padre, confiamos en Cristo que la tenemos, Señor. Y es en Él que nos acercamos, Padre, para darte gracias, Señor, por lo que has hecho, Padre. Gracias, Padre, porque lo hiciste para tu gloria, Señor. Gracias, Señor, lo hiciste para manifestar tu justicia, Señor. Permítenos meditar en tus Escrituras cada día, que nuestros corazones se llenen